Bueno, empezamos sesión 7, Platón y Freud. Ahí tenemos las 6 sesiones que ya pasamos, las 7 en la que estamos y 3 que nos faltan. Vamos a empezar con algunas ideas de Platón. Y esta no es de Platón, sobre Platón. Alfred North Whitehead, junto con Bertrand Russell, en 1900 publicaron un libro que se llama Principia Matemática. El libro Principia Matemática es la revolución de la lógica aristotélica. Después de la lógica aristotélica y después de 20 tantos siglos de vigencia, de repente llega Bertrand Russell y Alfred North Whitehead y dicen vamos a hacer una lógica distinta. Y hacen la lógica matemática, a diferencia de la lógica aristotélica, que ya va a ser la lógica que va a predominar en todo el siglo XX. 1900, exactamente el año en el que Freud publica la interpretación de los sueños. Y Alfred North Whitehead de Platón dijo: la historia de la filosofía occidental solamente es una serie de notas a pie de página de la filosofía de Platón. Lo cual significa que todos los temas de la filosofía, todos los temas de toda la historia de la filosofía ya están en Platón. Todos los temas. Y dice Whitehead, y además, toda la historia de la filosofía occidental solamente ha sido notas a pie de página a la filosofía de Platón. Más o menos es la importancia de la filosofía de Platón. También para los que revolucionaron la lógica aristotélica. Platón. Vamos a ver algunas ideas. La filosofía de Platón básicamente la podríamos agrupar en 3 temas: la ontología, la epistemología y la psicología. Y como antecedente a la filosofía de Platón está la filosofía de Parménides, la filosofía de Heráclito y la filosofía de Sócrates. Según Parménides, el ser es inmutable. El ser mismo no cambia y siempre va a permanecer idéntico, igual a sí mismo. Según Heráclito, la realidad siempre está en constante cambio. No hay nada que permanezca, sino que todo está en constante cambio. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, dice Heráclito, por 2 razones: porque el río siempre está cambiando y porque uno no es 2 veces el mismo. Cuando uno entra al río, sale y vuelve a entrar, ya no es el mismo. Entonces nadie se baña 2 veces en el mismo río, dijo Heráclito, y algún maldoso le agregó, excepto los muy pobres. Y de la filosofía de Sócrates, Platón retoma la búsqueda de los conceptos, la definición precisa de los conceptos. Y ojalá y no se les olvide, es un asunto también aristotélico definir precisa y exactamente todos los conceptos que utilicemos. Eso lo hereda Platón de Sócrates, que buscaba exactamente la definición precisa de los conceptos. Con estas 3 cosas va a armar Platón su filosofía: el ser inmutable de Parménides, la realidad en permanente cambio de Heráclito y la definición precisa de los conceptos de Sócrates.
y así va a elaborar su pensamiento filosófico, que dijimos vamos a dividir en 3 partes. La ontología, que es la elaboración de su teoría de las ideas; la epistemología, que es la teoría de la reminiscencia o teoría del recuerdo; y la psicología, donde se ubica el tema principal de el alma y su inmortalidad. Entonces, con los antecedentes de Heráclito y de Parménides, según los cuales para uno la realidad es constante cambio y para otro el ser es completa permanencia y total inmutabilidad, Platón elabora su pensamiento de la siguiente manera. Dice Platón, no se puede negar ni lo uno ni lo otro. Lo que los dos dicen es cierto. Todo está en constante cambio. Y además algo debe permanecer siempre idéntico a sí mismo. Pero para Heráclito la realidad cambiante era exactamente toda la realidad que existe, nada permanecía, y el primer problema que se plantea uno es, bueno, si todo cambia, entonces ¿somos los mismos o no somos los mismos? Si yo cambio, y exactamente yo cambio siempre y a cada momento estoy cambiando, las células renuevan cada cierto tiempo completamente y entonces ya soy otro, así, completamente. Y por el lado de Parménides, que dice, no, hay cosas que permanecen, porque si no permanecieran, entonces pues no habría unidad, no habría igualdad, no habría identidad. Pero tanto Heráclito como Parménides dicen toda la realidad, todo cambia o todo permanece. Y Platón dice, bueno, sí es cierto, pero habrá que ver qué cosa cambia y qué cosa permanece. Y la respuesta de Platón es, lo que pasa es que hay 2 realidades. Una realidad, la realidad material, sensible, cambiante, esa es la que siempre está en constante transformación. Y hay otra realidad, la realidad que no cambia, la realidad inmutable, la realidad racional de las cosas siempre va a permanecer idéntica a sí misma. En otras palabras, el ser de las cosas permanece idéntico a sí mismo siempre, y lo que cambia es la envoltura. Entonces, ahí tenemos los 2 pensamientos de Heráclito y Parménides, conjuntados y convertidos en ideología, idealismo platónico. Siempre algo permanece, siempre algo va a estar cambiando. ¿Qué cosa es lo que siempre cambia? La realidad sensible. Lo que percibimos por nuestros sentidos, eso siempre va a estar en constante cambio y transformación. ¿Qué es lo que va a permanecer inmutable? La esencia de las cosas, la realidad racional que vamos a encontrar en ellas. Eso nunca va a cambiar. Yo soy yo, mi racionalidad es la misma siempre, lo que va a cambiar es la parte material que me constituye, que es el cuerpo. Mi razón, mi racionalidad y mi identidad dentro de esa racionalidad siempre va a ser la misma. Y así cada cosa, cada persona, cada objeto, cada animal, cada planta. Y entonces, proyectando Platón esto, dice, por lo tanto, toda la realidad sensible, material, va a estar cambiando y toda la realidad racional va a permanecer. Pero además dice, vamos a dividir las 2 realidades. ¿Qué significa eso? Lo siguiente, tenemos una realidad que es la que nosotros percibimos. Esa realidad va a tener su correspondiente en la racionalidad de la realidad. Esa realidad racional inmutable
se remite a un concepto. Todo lo que nosotros designemos como objetos tienen un concepto. Persona es un concepto. Mesa es un concepto. Un concepto con su significado. Un concepto que está unido al objeto material del que estamos hablando. Ese concepto es a lo que va a llamar Platón la idea. La idea. Nosotros formamos parte de la humanidad y la humanidad es la idea que nos corresponde como seres humanos. Y todas las ideas, cada concepto de los objetos, puro, inmutable, racional, va a estar separado de este mundo material en un mundo de las ideas. Y entonces divide Platón la realidad en el mundo material y en el mundo de las ideas. Y tenemos separados esas dos entidades. La realidad material sensible y las ideas que le corresponden a todos los objetos de la realidad sensible. Ahí va a estar todas las ideas, exactamente todas las ideas, y dentro de todas las ideas va a estar una idea, mi idea, o sea, la esencia de la que yo formo parte. Por sobre todas las ideas hay una idea que es la más importante de todas, y es la idea del bien. Esas ideas tienen una existencia objetiva. Existen como si fueran objetos. Existen como si fueran objetos, y entonces las ideas y el mundo de las ideas, existiendo fuera de esta realidad sensible, existe como entidades reales, como si fueran exactamente igual que los otros objetos. La diferencia es que las ideas objetivas nunca van a cambiar y los objetos sensibles van a estar en permanente transformación. Piensen ustedes en los números. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están? Aquí hay 4, pero este no es el 4. Aquí hay 5 y este no es el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 5 butacas, pero este no es el 5. Y si yo sumo 5 más 5 me da 10. ¿10 qué? Y entonces muchos filósofos de las matemáticas son platónicos. Y uno de los más importantes, Bertrand Russell, que junto con Alfred North Whitehead hicieron la revolución de la lógica. En cuanto a la teoría de las ideas, la ontología de Platón, eso es lo que nos va a decir. Después, la epistemología, la teoría de la reminiscencia en Platón. Reminiscencia significa recuerdo, recordar. La teoría del conocimiento en Platón significa recordar. Y quiere decir, en síntesis, la teoría del conocimiento en Platón nos dice, nosotros no aprendemos, sino que solo recordamos lo que ya sabíamos antes. Y van ustedes a tener que tener presente esta idea. Nosotros no aprendemos, sino que solamente recordamos lo que con anterioridad ya sabíamos. ¿Qué tan anterioridad estamos hablando? Antes de nacer. Porque al momento de nacer vamos a olvidarlo todo. Y después empezamos a aprender, que no significa sino que estamos recordando lo que ya sabíamos y al nacer se nos olvidó. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos esas realidades, la sensible y la racional, estamos diciendo que también el ser humano tiene esas dos realidades. Tiene
una parte que es la realidad sensible, material, y otra que es la racional, inmutable, que no cambia. El correspondiente en el ser humano de la realidad material es el cuerpo, y el correspondiente en el ser humano de la realidad racional inmutable es el alma. Y otra vez, desde Platón, el ser humano se consideró como una unidad separada y separable de estas dos partes, el alma y el cuerpo, con el predominio y la preferencia del alma sobre el cuerpo. Y entonces el cuerpo se convirtió en cárcel del alma, y habría que despreciarlo, que desecharlo y hacerlo a un lado, con tal de estar cultivando siempre las facultades del alma, o sea, la psicología, o sea, la filosofía, porque aquí no hay diferencia entre psicología y filosofía, y tampoco hay diferencia entre psique y alma. Para Platón, la psique del ser humano es el alma humana, que además es inmortal. Entonces tenemos el cuerpo humano, que es material, que es perecedero, que va a morir, y tenemos el alma, que es racional, inmutable, y por ser inmutable es inmortal. Y ahí va a empezar la teoría del conocimiento en Platón, la epistemología. Así como hay un mundo de las ideas y hay un mundo material, hay un correspondiente humano del mundo de las ideas y un correspondiente humano del mundo material. El correspondiente humano del mundo de las ideas es el alma, y el correspondiente humano del mundo material es el cuerpo. ¿Y eso qué significa? Que el alma humana de cada uno de nosotros es idéntico a una idea o a una esencia. Y por lo tanto, su lugar ideal es el mundo de las ideas. Nada más que mientras estemos en un cuerpo, no podemos acceder al mundo de las ideas. Para que el alma esté exactamente en su elemento, que es el mundo de las ideas, necesita estar separada del cuerpo. O sea, necesitamos estar muertos. Y solo así estamos en contacto directo con las ideas. Las ideas y el alma humana son semejantes. Por ser semejantes se identifican, y por ser idénticas entonces se pertenecen las unas con la otra. O sea, las ideas y el alma humana son de la misma naturaleza, y cuando están así exactamente separadas de lo material, entonces están en plena identidad. El alma entonces posee las esencias. Eso significa conocer, poseer las ideas, que son las esencias de las cosas. Y eso solo puede suceder cuando el alma está separada del cuerpo. Y cuando el alma está separada del cuerpo, nosotros aquí, desde esta parte del mundo, decimos, estamos muertos. Y que en Platón va a significar simplemente que estamos en el estado ideal, sin un cuerpo. El alma, al estar en contacto directo con las esencias, las va a poseer, va a estar así como integrado, alma y esencias. El alma posee el conocimiento esencial cuando está en el mundo de las ideas, no cuando está en este mundo sensible, y con un cuerpo que además le impide conocer correctamente las cosas, porque los sentidos para lo único que nos sirven es para conocer. Y lo único que sí sirve para conocer es la razón, o sea, el alma humana, o sea, lo que no es material. Y cuando el alma está en completa identidad con las ideas, es cuando decimos que está separada, y que decimos o ya se murió o no ha nacido, pero separado del cuerpo. En ese momento posee las esencias,
el alma de todas las cosas. Y cuando el alma entra en un cuerpo, o sea, cuando nace, se olvida de las esencias. Y las esencias desaparecen y quedamos casi como si nuestra mente estuviera limpia. Casi, porque no está limpia. Ahí están todavía, diría Freud, latentes las ideas del mundo, de las ideas antes del nacimiento. ¿Qué es lo que queda entonces? ¿Qué es lo que necesitamos para volver a tener las esencias de las cosas? O sea, conocer. Para conocer lo único que necesitamos es recordar lo que ya sabíamos y se nos olvidó en el momento del nacimiento. Recuerdo es reminiscencia y por eso entonces la teoría del conocimiento de Platón es la teoría de la reminiscencia, o sea, la teoría de que conocer solamente es recordar lo que ya sabíamos, pero que se nos olvidó. Y el otro de los grandes temas de Platón, la psicología, es donde nos va a decir que la esencia humana es inmortal y la esencia humana inmortal es el alma. Esa alma que ya posee el conocimiento porque ya posee las esencias. ¿Y qué sucede si ya posee las esencias y conocer solo es recordar? Entonces se poseen las esencias y por lo tanto se conoce desde antes de nacer. Y si se conoce desde antes de nacer, entonces ya estábamos en contacto con esas esencias, y estar en contacto con esas esencias por ser idénticos nos hace también ser distintos de todo lo material. Entonces, el alma humana que ya posee las esencias, porque en algún momento estuvo en contacto directo con ellas y después las pierde, necesariamente tiene que ser inmortal. El alma humana es un objeto simple. Como objeto simple, entonces no se descompone. Todo lo que está compuesto de partes simples. Y si está compuesto, se puede dividir en cada una de las partes simples. Lo que es simple ya no se puede dividir. Y cuando hablamos de un objeto que está compuesto, también decimos que descomponerlo es destruirlo. Si nosotros separamos en todas sus partes cualquier objeto, entonces el objeto deja de ser ese objeto que es y ya no existe en tanto que objeto exactamente del que estamos hablando. Lo compuesto entonces se descompone en las partes que lo constituyen, pero lo simple no se puede descomponer. Si lo compuesto se descompone y desaparece y lo simple no se compone y por lo tanto no desaparece porque no se puede descomponer y el alma es un elemento simple, entonces el alma no puede descomponerse, no puede desaparecer o lo que es lo mismo, no puede morir. El cuerpo sí es un objeto material, es un objeto compuesto que se puede dividir. Y cuando se divide, entonces desaparece como cuerpo. El alma no. El alma permanece siempre idéntica a sí misma. Y otra vez tenemos ahí la idea de Parménides, de lo que siempre va a permanecer en el ser humano va a ser el alma. Y la idea de Heráclito de que todo está en constante transformación y por lo tanto se descompone, y eso que se descompone es la parte material del ser humano, que es el cuerpo. Las partes simples, como son la esencia humana y también los conceptos, las ideas y las esencias, siempre van a permanecer exactamente idénticas. Y por lo tanto, el alma humana nunca va a morir. Estas son, así, a grandes rasgos, las principales ideas del pensamiento platónico.
Platón, visto en 5 minutos. Tenemos la Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio, en el Vaticano, y ahí al centro tenemos a los dos principales filósofos de la Grecia clásica. De aquel lado tenemos ¿a quién? No. ¿A quién? Leonardo da Vinci, exactamente. Leonardo da Vinci. Aquí está Leonardo da Vinci. Y Rafael Sanzio lo pintó representando a Platón, porque es la escuela de Atenas. Y en el papel de Aristóteles, el mismísimo Aristóteles. Ahí tenemos a Aristóteles, los dos principales filósofos de la Grecia clásica. Y más extras que aparecen por allí, como no pagaron, no los vamos a mencionar. Todos los filósofos griegos y otros que no son griegos también por ahí aparecen. Hasta Rafael Sanzio se autorretrató ahí. Pero los primeros, aquí tenemos a Platón, o a la representación de Platón, que en realidad fue Leonardo da Vinci, al que se le pintó, y del otro lado a Aristóteles, los dos principales filósofos de la Grecia clásica. Y seguimos con Platón y Freud. No se les olvide que es Platón y Freud. Freud. Entonces, vamos a mencionarlo nada más y después nos olvidamos otra vez de Freud. Freud, más allá del principio del placer, Freud se plantea el problema de cuál es el origen de la sexualidad. Ya vimos que el origen de las pulsiones que hacen que los seres humanos nos movamos hacia cualquier lado es la pulsión sexual. Pero, ¿cuál es el origen de la sexualidad? ¿Cuál es el origen de la sexualidad? O sea, ¿cuál es el origen de aquel motor que impulsa a los seres humanos a moverse, a realizar cualquier cosa y sobre todo a realizar algo básico, sobrevivir? Porque la tendencia de los seres humanos y de cualquier organismo, ya después lo veremos, la tendencia de cualquier organismo vivo es hacia la muerte. La tendencia de cualquier organismo vivo es hacia la muerte. Pero si queremos preservar las pulsiones de muerte, tenemos que echar mano de las pulsiones de vida. Si no, pues nomás nacemos, nos morimos y ya. Pero ¿por qué vivimos, o por lo menos supervivimos en la vida? Porque lo que impulsa, o sea, la pulsión que hay allí, es la pulsión sexual. Por naturaleza, la vida tiende hacia la muerte. Ya lo dijo Goethe, todo lo que nace es digno de perecer. Pero mientras tanto, entonces, ¿qué sucede? Mientras tanto, sucede que se tiende hacia la vida. Y tender hacia la vida tiene como origen la sexualidad. Y entonces Freud se pregunta, ¿y cuál es el origen de la sexualidad? De la sexualidad y también de la sexualidad humana. Y también dice Freud, ¿qué creen? La ciencia no me responde esa pregunta. Y como la ciencia no me responde esa pregunta, tengo que buscar una respuesta y la voy a buscar en algo que no es la ciencia.
¿Y a qué creen que recurre Freud para explicar el origen de la sexualidad? Al mito. O sea, eso que siempre he estado rechazando y diciendo que hay que ponerlo a un lado y de preferencia depositarlo en el bote de la basura, es aquello a lo que recurre para decir, y ahora voy a explicar el origen de la sexualidad por medio de esto, desechando la ciencia, porque la ciencia no me explica el origen de la sexualidad. Y entonces voy a recurrir a la mitología. Mitología. Cuando Platón inicia su pensamiento, ya pasaron algunos siglos del inicio de la filosofía. Bueno, Platón es como el tomo 3 de la historia de la filosofía. Inicia con Tales de Mileto. Inicia en el siglo VI antes de Cristo y Platón debe estar por ahí del año 300 y algo. Siglo VI, siglo IV. 3 siglos vamos a poner. 3 siglos de diferencia entre que surge la filosofía como pensamiento filosófico y que Platón elabora su teoría de las ideas, básicamente. Ahora vayámonos más para atrás. ¿Cómo nace la filosofía y por qué se dice que la filosofía ya nació? Y le dan su acta de nacimiento. A partir de Tales de Mileto, que dice el agua es el origen de todas las cosas, nace la filosofía. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué con Tales de Mileto? ¿Y por qué con esa frase que además es errónea? El agua es la fisis de todas las cosas. Con esa frase inicia la filosofía. Inicia la filosofía así, con eso se considera por varias razones. La primera, porque abandona las explicaciones religiosas. 2, porque hace uso solamente de la razón y de los elementos naturales para dar una explicación de la totalidad de la realidad. Y 3, porque hace a un lado las explicaciones mitológicas. Entonces la mitología queda atrás de las explicaciones racionales, puramente racionales, que utilizan elementos puramente naturales, y con eso inicia la filosofía. Después sigue la ciencia, después sigue el psicoanálisis y después sigue la mitología. ¿Y qué sucede con la mitología? Para empezar, ¿qué es la mitología? Puras alucinaciones, así como decía Freud, puras alucinaciones, impulsos. ¿El principio de placer ahí expresado? No. ¿Qué es la mitología? La mitología es un intento de explicación también, igual que la ciencia, igual que la filosofía. La mitología es un intento de explicación de la realidad. ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza porque es un intento de explicación metafórica. Metafórica, alegórica, disfrazada, como lo quieran ver, pero la mitología es un intento de explicación inicial, anterior al pensamiento puramente racional, y que utiliza elementos puramente naturales. Entonces echan mano de los dioses, de las acciones y así cosas muy apegadas al principio de placer. Pero no, es un asunto de que la razón, porque también es racional el mito, es un asunto de que la razón no puede explicarse completamente porque muchas veces no hay las palabras adecuadas para hacerlo,
Y entonces la razón recurre a los cuentos, las alegorías, los disfraces para decirnos cómo es una realidad. Hay quien ha dicho que el mito es el balbuceo de la razón. La razón empieza a querer hablar y lo primero que sale, como en un niño de 1 año, eso que balbucea es el intento de hablar, que después ya será el habla. Ese balbuceo de la razón es el mito. Y Freud se remite al mito para explicar el origen de la sexualidad. ¿Y qué hace Freud para explicar? Pero no solamente Freud. En la filosofía, en los inicios de la filosofía, no se acabó de dejar a un lado la mitología. No se acabó de dejar a un lado la alegoría para explicar cosas que la razón no podía explicar por completo. Y entonces todavía sigue utilizándose en filosofía, en sus inicios, la mitología. Y tenemos principalmente en Platón explicaciones que son alegóricas. Y tenemos la alegoría de la caverna, tenemos la alegoría del carro alado, para explicarnos lo que es el bien y el mal. Tenemos la alegoría de, la alegoría de y la alegoría de. Y entre tantas alegorías y alegorías que tenemos en Platón, una de las más famosas es la alegoría de El banquete de Platón, que junto con la Apología son los libros más famosos de él, en donde habla de lo que es el amor. El banquete es la descripción de un banquete, de una fiesta, y dentro de esa fiesta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes que van a decir cuál es su teoría sobre lo que es el amor. Y no son discursos filosóficos, son discursos alegóricos, son discursos, por lo tanto, mitológicos. Y los 6 discursos son los siguientes. Empieza Pedro, después sigue Pausanias, después sigue Lixímaco, después sigue Aristófanes, después sigue Agatón, y por último Sócrates, que le da pena decir que él piensa de esa forma en la que piensa y le echa la culpa a una sacerdotisa a la que bautiza como Diotima. Y nos interesa el discurso de Aristófanes. Y nos interesa porque el discurso de Aristófanes sobre el amor en el banquete de Platón, mitología pura, es la explicación que encuentra Freud para el origen de la sexualidad. Como no lo encontró en la ciencia, lo fue a buscar a la mitología y lo encontró en Platón. Y lo encontró en el discurso de Aristófanes sobre el amor para elaborar él su explicación de lo que es la sexualidad y el origen de la sexualidad. Pónganle entre paréntesis humana, porque no toda sexualidad es humana. Y el amor no solo es ir con alguien a la cama, también se puede hacer de pie o en la ventana, exactamente. Y ahí tenemos al hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci y su interpretación de una persona. Bueno, este es el origen de la sexualidad. No el Vitruvio de Leonardo, sino lo que representa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una persona con 4 brazos,
con 4 piernas y como está de frente no vemos lo que hay detrás. No, Leonardo no pintó lo que hay detrás, eso lo vamos a inventar nosotros. Y detrás está otra cara y otra cabeza. Y detrás está otra sexualidad. Y Aristófanes dice, miren, les voy a explicar de dónde surge el amor. Estamos en el amor, No sé por qué dicen amor si quieren decir sexo. Nos vamos a pasar a la sexualidad. Y dice Aristófanes, miren, el asunto es el siguiente. Este es el origen de todo. Este es el origen de todo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a una persona completa. Tenemos una unidad perfecta. Tenemos la completitud total. Una persona con 4 brazos, con 4 piernas, con 2 cabezas y con 2 sexos. Esa es la unidad originaria de cada persona. Hubo un tiempo, porque estamos hablando de mitología, hubo un tiempo en que los dioses y el dios más importante de todos, que fue Zeus, estaban siendo halagados, venerados por estos no, por otros. Se llamaban los titanes. Los titanes eran seres poderosos, supermanes, mucho poder, y un buen día quisieron convertirse en dioses y ocupar el lugar de los dioses. Y los dioses no se los permitieron. Y como no se los permitieron, decidieron destruirlos a todos. Y los destruyeron. No, a mí nadie se me pone al brinco, ni nada de que la Casa Blanca, no. Aquí todos tienen que obedecer, alabarme y decir que sí a todo lo que digo. Vamos a combatir la corrupción. Sí, todos dicen que sí. Entonces los titanes dijeron, no, nosotros queremos tener el lugar de los dioses, y los dioses dijeron, vamos a destruirlos. Y de repente los dioses se dieron cuenta de que ahora ya no había nadie que les rindiera homenajes. Entonces crearon a los hombres, y los crearon así, con 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas y 2 sexos. Y eran también poderosos, muy poderosos, y quisieron tener y ocupar el lugar de los dioses. Y entonces fueron subiendo en el escalafón y quisieron llegar a ocupar el lugar de los dioses, y el principal de todos, el lugar de Zeus. Y entonces los dioses dijeron, vamos a castigarlos. El secretario de Gobernación dijo, acabamos con todos, los matamos, los destruimos, los quemamos, los achicharramos, los aventamos al río. Dijeron, no podemos hacer eso. ¿Por qué no? Pues entonces, ¿quién nos va a hacer honores, alabanzas y demás? Ya no va a haber quién. Te vas a poner a trabajar lo que trabajan ellos, trabajos que ni los negros quieren hacer. No. Entonces dijeron, tengo una brillante idea. Vamos a partirles en dos, toditito lo que se llama la suya. Y los partieron en 2. Bueno, pero en el origen, así como eran estos seres, como éramos así, había 3 tipos de seres humanos. Como ven, 4 brazos, 4 piernas, 2 sexos, 2 cabezas. ¿Sí? Muy poderosos. Entonces los reducen en su poder. Pero en el inicio, en el origen, estamos hablando de 3 tipos de seres humanos. Había unos que eran hombres pegados a hombres, o más bien una unidad de un sexo femenino de este lado y un sexo femenino de este lado.
Había otros que eran una unidad de sexo femenino de este lado y sexo femenino de este lado. Y habían unos terceros, que eran la unidad de sexo femenino de este lado y sexo masculino de este lado. Bueno, pues va parejo, todos, a cortarlos por la mitad. Los parten por la mitad, y entonces, ¿qué sucede? Sucede que, desde ese momento, en lugar de andar buscando los seres humanos el poder y el lugar de los dioses, se dedicaron a andar buscando la mitad que tenían, que les fue quitada y que ya no tienen. ¿Y eso qué significa? Significa que entonces tanto esas unidades masculinas, esas unidades femeninas o esas unidades andróginas separadas están buscando su otra parte, la parte que perdieron y que saben que tuvieron y que tienen que volver a encontrar para volver a constituirse en el estado originario, la unidad originaria. Entonces, como Zeus los castigó pero no los destruyó, nada más les restó poder al dividirlos, quedaron así. Entonces, divididos los masculinos en un hombre por acá y un hombre por allá. Los femeninos en una mujer por aquí y una mujer por allá. Y los andróginos divididos en un hombre por aquí y una mujer por allá. Y entonces tienen que buscar la otra parte que tenían, que les correspondía y que perdieron. ¿Ya vieron cuál es el asunto? Y entonces aquí está la explicación de la heterosexualidad, del lesbianismo y de la homosexualidad. La búsqueda de la otra parte. ¿Y por qué un hombre busca a otro hombre? Porque era la parte que le correspondía originariamente. ¿Y por qué una mujer busca a otra mujer? Porque era la parte que le correspondía originariamente. ¿Y por qué un hombre busca a una mujer? Porque una mujer busca a un hombre, porque era la parte que le correspondía originariamente. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta exactamente definir lo que es el amor en este sentido. La búsqueda de la parte que se poseía y que se perdió. La búsqueda de la parte que se poseía y que se perdió. El discurso de Aristófanes es esta interpretación de la sexualidad, esta interpretación del amor, y esta es la definición que vendría a resultar del amor según el discurso de Aristófanes en el banquete de Platón. Entonces tenemos lo siguiente: el amor es la búsqueda de la parte que se poseía y que se perdió. Dicho en términos filosóficos, el amor es la expresión de una carencia ontológica. Carencia ontológica. Así como hay angustia ontológica, también hay una carencia ontológica. ¿Qué quiere decir? Ahí exactamente en la esencia de la persona, allí se encuentra. Y tiene dos resultados. Uno, si es carencia ontológica, no se va a llenar, porque es ontológica. El amor es una pasión inútil. Ya nos saltamos 25 siglos hasta Sartre. El amor es una pasión inútil, expresión de una carencia ontológica. Y el otro resultado es, sí, está bien, ya lo encontraste. Y encontraste exactamente a aquel con el que fuiste dividido. El problema es, esa unidad originaria se dividió y se constituyó en dos unidades derivadas, pero unidades.
y entonces ya no es posible la unión. El amor es una pasión inútil. Entonces, ya cada quien está en su onda y cuando lo encuentras dices, sí, bueno, casi, no, mejor no, creo que este no es, te divorcias, lo cambias por otro. No hay mucho problema. Les dije, acuérdense de la epistemología platónica. Que tenía la epistemología platónica: el olvido, el recuerdo, el aprender, el conocer. Entonces tenemos lo siguiente. El amor en Platón va a ser la búsqueda de la parte que se poseía y que se perdió. El amor va a ser la búsqueda de la parte que se poseía y que se perdió. Y la filosofía va a ser la búsqueda del conocimiento que se poseía y que se perdió. Por si todavía no les suena conocido, filosofía, dentro de su significado, tiene una parte que dice filos. Y filos es amor. El amor es la expresión de una carencia ontológica. Entonces la filosofía es la expresión de una carencia epistemológica. Si el amor es la búsqueda de algo que se tenía, que se perdió, que se encuentra con lo que no vas a estar nunca a gusto porque ya es otro y ya no es tú, la filosofía es la búsqueda de un conocimiento que se tenía, se perdió y que cuando se tiene tampoco satisface. Y por lo tanto, filosofía no significa tener y poseer el conocimiento, sino buscarlo incansablemente, incesantemente, sabiendo que nunca lo vas a tener. Y como la filosofía es la madre de todos los vicios, digo de todas las ciencias, entonces todas las ciencias tienen exactamente la misma naturaleza. Todas las ciencias son la expresión de una carencia epistemológica que cuando se empieza a satisfacer se da uno cuenta de que más queda uno insatisfecho. Y que mientras más conoce uno, más grandes son las dudas que se tienen y que no se pueden llenar. Filosofía significa entonces amor a la sabiduría. Y amor es buscar pero no poseer, pero siempre estarse acercando cada vez más. Tanto en el amor como en el conocimiento se busca, se sabe que no se va a poseer, pero siempre se va uno acercando cada vez más, quién sabe a qué cosa. Y entonces, en el amor, la unidad originaria masculina es la búsqueda de un hombre por otro hombre. En el amor, en la unidad originaria femenina es la búsqueda de una mujer por otra mujer. Y en el andrógino, hombre con mujer, el amor es la búsqueda de un hombre por una mujer y una mujer por un hombre. Y entonces dice Freud, ¿cuál es el origen de la sexualidad? Ese origen que la ciencia no puede encontrar y que Freud se remite al mito, es el que está en el discurso de Aristófanes. Ese es el origen de la sexualidad.
Dice Freud, en el origen había una unidad primitiva. Y la separación de los sexos es posterior a esa unidad primitiva. Es una evidencia científica, es un análisis antropológico, es un estudio darwiniano, no. Es una idea obtenida de el banquete de Platón. Nos faltaron 5 discursos. Ahí después haremos un curso nada más de Platón y le dedicamos la mitad nada más a los discursos de los otros 5 en el banquete. No, nada más el de Aristófanes. Según Freud, entonces, si hay una separación de sexos en los seres humanos, para empezar en los seres humanos, no solo en los seres humanos se da la tendencia hacia la muerte, no solo en los seres humanos se da la tendencia hacia la preservación de la vida, o sea, la pulsión de muerte y la pulsión de vida, pero sí se da en ellos, sí es lo que le interesa a Freud. Entonces, la sexualidad tiene el siguiente origen. En el principio era una unidad primitiva de los dos sexos. Y después se dio la separación. Pero en el origen era un solo individuo el que poseía los dos sexos, o el mismo sexo duplicado. Pero en tanto que, no importa, en tanto que hubiera una unidad primitiva de femenina o masculina, al separarse ya se hacen 4 unidades, 2 femeninas y 2 masculinas. Y de todos modos queda allí separada la sexualidad. ¿Qué es el mito para Platón? El balbuceo de la razón. El querer decir algo de manera alegórica, de manera simbólica. El mito es la explicación simbólica de una realidad. El mito es la explicación simbólica. La filosofía es la explicación racional de una realidad. La ciencia es la explicación racional de una realidad, pero una realidad más pequeña. La filosofía de una realidad más amplia y la ciencia de una realidad más pequeña. Ciencia y filosofía tienen en común que son explicaciones racionales, y el mito lo que tiene en común consigo mismo es que es una explicación simbólica de lo que queremos decir. Y entonces, en lugar de hacer un discurso, hacemos un cuento. Y contamos Blancanieves y los 7 pecados capitales. Para Freud, entonces, el mito es lo que nos hace decir algo sobre un estado pasado de la realidad humana que arroje luz sobre los mecanismos que obran en la profundidad de su estado actual. O sea, ¿cuál es el origen del estado actual? ¿Cómo era el estado pasado de ese estado actual? Y en este caso, ¿cómo era la sexualidad antes de ser la sexualidad que es ahora? También para Freud hay en el origen una estructura bipolar de la sexualidad. La estructura bipolar es la de hombre-mujer. Y la estructura tripolar de la sexualidad es la de hombre, mujer y andrógino. Y dice Freud, dentro de estas 2 formas de explicación del origen de la sexualidad, la que se me hace más adecuada es la estructura tripolar de la sexualidad. Allí donde en el origen había una unión de o un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer, o bien de un hombre con una mujer.
Ese es el origen de la sexualidad y esa es la clave de la sexualidad. Con eso se puede explicar la sexualidad humana, con el origen tripartito de la sexualidad. En el origen había una unidad de hombre con hombre, de hombre con mujer o de mujer con mujer. Según Freud, esa naturaleza de los andróginos, tomado de la mitología, es la dualidad en la unidad, en un solo objeto, en una unidad tenemos la dualidad, los dos sexos, en un solo objeto. Y a partir de ahí se va a dar la duplicidad genital. A partir del origen único, a partir de la unidad, donde se da la sexualidad de los dos sexos, a partir de allí se va a dar la duplicidad genital. Y entonces vamos a tener como origen los andróginos y como resultado los hombres y las mujeres. En el origen vamos a tener una unidad de hombre con hombre y la duplicidad genital va a ser un hombre y un hombre. En el origen vamos a tener una unidad de mujer con mujer y el resultado va a ser la duplicidad de una mujer con una mujer. Y entonces ya andamos revueltos todos y ya no sabemos quién es quién. Bueno, a veces sí sabemos quién es quién. Pero todo eso a partir de el origen que se da en esa naturaleza tripartita de la sexualidad. La diferencia entre Freud y Platón es que para Platón o para Aristófanes, el que causó todo esto fue Zeus. Y para Freud, pues simplemente así sucedió. Ya para qué le metemos más mitología a la mitología, ya con eso es suficiente. Entonces esa unidad doble, Zeus la convierte en una unidad simple, que es un hombre o que es una mujer, a partir de cualquiera de las unidades dobles, sean masculinas, femeninas o andróginas. No fue Zeus para Freud, no fue Zeus. Para Platón sí. Simplemente eso es un hecho. Hay una escisión de las sexualidades y como resultado vamos a tener sexualidad hombre, sexualidad mujer. Estamos hablando de sexo, nada más de sexo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el origen teníamos esa unidad. Después se da la disección. Quedan segregados, quedan divididos, cada uno por su lado. Y la tendencia es a reconstituir esa unidad originaria. Entonces, el amor y después la sexualidad van a ser, para Freud, la tendencia a reconstruir la unidad originaria. Esa es la sexualidad. Ya todas las perversiones, eso ya es otro asunto. Aquí nomás nos interesa la filosofía. Y fíjense, lo más interesante del asunto, ya en una sesión anterior, cuando hablábamos de Spinoza, decíamos, en Spinoza se da la unidad en un solo objeto de lo ideal y de lo material. Casi como en Platón. Casi, pero no. El panteísmo de Spinoza nos dice que Dios, la esencia pura, la idea pura, y la materia pura, se conjuntan y se convierten en uno solo. Dios se expresa en la naturaleza. Dios es naturaleza. Naturaleza, y después va a ser también
vida y después va a ser también racionalidad. En todo está allí incluido Dios expresado en. Y dijimos que Freud tiene un pensamiento parecido. En Freud todo se va remitiendo, en último caso, a la biología. En la biología, en el cuerpo es donde se da la esencia humana, el inconsciente y la pulsión. Y la pulsión sexual. Y la pulsión de muerte. La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Todo ahí en el origen. Entonces, lo que tenemos aquí es que esta tendencia a la muerte y esta tendencia a la vida de los seres vivos, la tendencia a la vida, a la sexualidad, esa tendencia está en el plano elemental de la materia viva. No es exclusivo de los seres humanos. O sea que Freud no solamente quiso explicar cuál era la naturaleza de el alma humana, sino de proyectarlo también a lo que es la vida en general. Y peor todavía, eso va a dar con los confines de la materia inanimada. Porque también somos materia inanimada. Y también la materia inanimada tiende a la destrucción, tiende a la preservación. Entonces, como ven, la sexualidad como que es un asunto más amplio que la pura genitalidad y es un asunto de vida o muerte, literalmente. Y ya cuando el asunto se pone pluricelular, pues ya empieza a adquirir características de materia viva que va a tender hacia la de mayor organización, que es el ser humano. Pero no solamente ahí, también en los animales, también en las plantas, también en casi hasta en la materia inorgánica. Y ahí tenemos el reconstituirse como originalmente se era, es la tendencia a la vida. O sea, el eros, o sea, la pulsión de vida. Y el dispersarse y destruirse y desaparecer es la tendencia hacia la muerte. Y de este lado, del lado de la vida, tenemos la sexualidad. Y del otro lado tenemos la pulsión de muerte. Aquí la pulsión de vida, allá la pulsión de muerte. En ese momento surge el innato amor que los hombres sienten los unos por los otros. Y si le suena a Aristófanes, pues es que es Aristófanes, en el banquete de Platón. Y ahí tenemos una forma de estructuración de la sexualidad, donde se puede ver la conceptualización monista y la conceptualización dualista. La dualista es la que nos va a decir que hay una unidad de hombre o de hombre-mujer. Y la monista es la que nos va a decir que en un solo mono, está la unidad originaria hombre-mujer. Y Freud se va a decidir por la monista. Muy bien. Por la estructuración monista de la sexualidad. O sea, la andrógina. Y entonces parece como que Freud habla de una bisexualidad en la naturaleza sexual humana. Porque si el origen es hombre-mujer, entonces cada persona
después de haber sido dividida, tiene la naturaleza hombre-mujer en el mismo. O sea que todos somos de los dos, que cada uno somos hombre-mujer. En el origen somos bisexuales y ya después, quién sabe por qué perversión sexual, nos volvemos heterosexuales. No, la idea en Freud no es que la naturaleza humana sea bisexual. El asunto es todavía más profundo. El asunto es la tendencia de la pulsión de vida es hacia la restauración de la unidad originaria donde estaban los dos sexos unidos. No que cada persona es bisexual y va a ser bisexual. Y no es nada más asunto de la sexualidad humana, es asunto de todo lo que sea sexual en la naturaleza y hasta de los objetos inanimados. Porque también tienden a la desaparición y la destrucción o tienden a la preservación y a la conservación de su existencia. En el caso del ser humano, su existencia es su vida y su vida racional y su vida emocional y su vida psicológica y su vida tal y como la conocemos. De los demás o desaparecen o siguen existiendo. Y las plantas o se reproducen o desaparecen. Y ya. Pero en el ser humano es un asunto distinto. Bisexualidad, no hay una idea de bisexualidad en la teoría de Freud sobre los seres humanos. Y otra vez, el asunto es todavía más profundo. Esa tendencia a reconstituirse como originalmente se era, está en el plano elemental de la materia y está en los confines de la materia inanimada. En el plano elemental de la materia viva y en los confines de la materia inanimada. Y por último, dice Freud en la interpretación de los sueños. Ya Platón afirmaba lo que el psicoanálisis también descubrió, que los buenos son los que se conforman con soñar lo que los malos de hecho realizan. Y eso fue todo.